Dios les bendiga a todos mis amados hermanos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Doy muchas gracias a mi Dios por esta bendición en este día que Él me concede el poder predicar la palabra del Señor, no solo a la iglesia de Jesucristo, sino también a aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador de sus almas. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 9712 de la North Boulevard en la ciudad de Tampa. Hoy estaré hablando bajo el tema la obediencia. Así que, mis amados, busque su Biblia para que juntos podamos dar lectura a las Sagradas Escrituras y de esta forma ser grandemente bendecidos. Oremos al Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Dios de toda gloria, te damos gracias. Te suplico en el nombre de Jesús que hables, Señor, a nuestras vidas y a aquellos que aún no te conocen y que vengan al conocimiento de la verdad. En Cristo Jesús. Amén. El tema de la obediencia es un tema muy especial. La Biblia tiene mucho que decir sobre la obediencia. De hecho, la obediencia es la parte esencial de la fe cristiana. Jesús mismo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Para los cristianos, el hecho de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo significa obediencia. Mateo 16:24. La Biblia dice que debemos mostrar amor a Jesús con la forma como Jesús lo hizo, obedeciéndole en todo. Jesús dijo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Juan 14:15. A un cristiano que no obedece los mandamientos de Cristo, podemos preguntarle con toda razón, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Lamentablemente muchos dicen tener al Señor, ser cristiano, pero lamentablemente la obediencia a Dios y a su palabra está muy lejos de ellos. A Dios le agrada que le sirvamos a Él en obediencia. El profeta Samuel dijo en 1 de Samuel 15:22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cuando no obedecemos a Dios, pensamos que los sacrificios y las buenas obras son los que nos acercan a Dios. Pero Dios se complace mejor en la obediencia que en los sacrificios. Obediencia, mis amados, no es otra cosa que cumplir la voluntad de aquel que manda. La obediencia y la bendición siempre van tomados de la mano. Y la obediencia a Dios debe ser total y absoluta. La Biblia nos relata del único que haya podido cumplir con las justas demandas de Dios por medio de la obediencia. Y ese fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 1 de Pedro, capítulo 2, 24, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es decir, mis amados, solo hubo uno, Jesucristo, que pudo
Amado, obedecer a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios también nos exige y nos manda también a nosotros la obediencia. La Biblia dice que Cristo vino al mundo para obedecer y cumplir el plan de Dios. En Hebreos capítulo 10, los versos 5 al 7 dice, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amado, Jesús obedeció al Señor. Podríamos decir que pudo irradiar la máxima expresión del amor y de la obediencia hacia Dios. Cristo fue, como dijo el apóstol San Pablo, obediente hasta la muerte. En Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, escuche bien, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por la obediencia de Cristo y su sacrificio en la cruz, hemos sido justificados ante Dios. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Dios santifica, mis amados, al creyente que obedece a Dios. En 1 de Pedro capítulo 1 verso 2 dice, elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amado, como dijo el apóstol Pedro, para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. Tanto la iglesia como el creyente está llamado a la obediencia, a vivir una vida de entrega total, obediente al Altísimo Dios. En 1 de Pedro capítulo 4, los versos 17 y 18 dicen, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Amado, Dios espera de nosotros obediencia incondicional, sin peros. Dios quiere, mis amados, que le obedezcamos sin excusa. Solo los obedientes a la palabra de Dios recibirán las promesas de Dios. En Hechos capítulo 5, en el verso 31 y 32 dice, a este, hablando de Jesús, Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, escuche bien, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amado, lamentablemente estamos viviendo un tiempo de una iglesia estéril, sin poder de Dios, porque no obedecen a la palabra de Dios. La vida cristiana, el evangelio, el cristianismo
simplemente es una forma de vida diferente, pero no es una entrega completa y total, en total obediencia a Dios. Por eso, ahí Lucas, escribiendo en el libro de los Hechos, dijo, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La obediencia nos libra del poder del pecado, como dice Romanos 6, 17 al 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Como dice ahí, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Amado, el general Naamán, un general sirio, dice, amado, la palabra que aunque era una persona de autoridad, obedeció al profeta Eliseo y fue limpio de su lepra. En Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 13 al 14 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahí, amado, tenía que ejecutar una obediencia incondicional. Él hasta incluso cuestionó y dijo, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son más limpios que este Jordán? Amado, él sufría de una enfermedad de la piel llamada lepra. Amado, pero obedeció incondicionalmente porque los siervos le dijeron, si el hombre de Dios te dice que te laves, serás limpio. Y obedeció y se volvió como de niño su piel, sanado por su obediencia. Abraham fue obediente a Dios sin haberle visto. Hebreo 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esto fue obediencia. Dios le habló, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a una tierra que yo te voy a mostrar. Amado, Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad muy pagana dada a la idolatría. Pero allí Dios le habló a este hombre y sin haberle visto, obedeció. Y como dice el libro a los Romanos, y esa obediencia le fue contada por justicia. Noé fue obediente a Dios. Hebreo 11, verso 7 dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amado, obedecer a un Dios que por su palabra le comunicó a este hombre justo llamado Noé que iba a venir un diluvio. Amado, y se dio a la tarea en obediencia, no solamente de boca, sino también de obras. Amado, construyendo un arca en el cual se salvó él y toda su familia. El profeta Jonás aprendió la obediencia, pero esto fue después de su experiencia en el vientre del pez. Dice la Biblia que Dios preparó un pez que se lo tragó. Amado, porque deseaba mejor la muerte que obedecer al Dios que le encomendaba
un mensaje de arrepentimiento para la ciudad de Nínive. Pero después de esa experiencia en el vientre del pez, leemos en Jonás, capítulo 3, los versos del 1 al 5, como sigue. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás en obediencia ahora, y en vez de huir de la presencia de Dios, se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive gran ciudad, en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, siendo paganos, amados, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, por la palabra de un hombre que decidió obedecer a Dios. La obediencia trae, mis amados, la largura de vida. En Proverbios capítulo 3, verso del 1 al 2, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, obediencia, porque largura de días y de años de vida y paz te aumentará el Señor. Los que obedecen permanecerán para siempre delante del Dios Todopoderoso. Primera de Juan capítulo 2, verso 16 al 17 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, escuche bien, pero el que hace la voluntad de Dios, el que obedece a Dios, permanece para siempre. Dios, mis amados, no oye a los desobedientes. Él solo oye a aquellos que obedecen a Dios, que se arrepienten y le buscan. Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad y obedece a Dios, a ese oye. Hermano y amigo, Dios nos llama hoy a la obediencia, que es mejor que los sacrificios. Dios llama a obedecerle a Él y a su palabra. La Biblia dice que Dios, habiendo pasado los tiempos de nuestra ignorancia, esto es, de los tiempos de nuestra desobediencia, hoy nos llama a obedecerle a Él y recibirle en nuestros corazones. Amado, que mucho pueblo de Dios vive en desobediencia, en abierta rebelión contra el Dios Todopoderoso. Pero Dios nos llama hoy a la obediencia. Si tú has estado desobedeciendo al Señor, huyendo de Dios, no sometiéndote a su palabra, buscando justificar tu condición ante Dios, yo te recomiendo hoy que vuelvas a Dios, que le obedezca a Él. Dios quiere hacer una obra poderosa, pero solo la hará con aquellos que obedecen a Dios, que viven su palabra, que se someten a sus principios, a sus preceptos, para obedecerle incondicionalmente. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oremos. Padre bueno y santo, Dios todopoderoso, venimos ante tu divina presencia para suplicarte, Dios mío, que nos ayude, que nos fortalezca. Oh Dios, para de esta forma poder obedecer y someternos a tu palabra. Oh Dios, te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que aquellos que han vivido lejos de ti, huyendo de tu presencia,
en abierta rebelión y desobediencia ante ti y tu palabra. Que hoy, Dios mío, tu palabra le haya tocado y que desean volver nuevamente cual hijo pródigo a ti, oh Dios. Que en ellos, en obediencia, se sometan y buscan tu rostro. Tú seas obrando, Señor, y salvándoles. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 9712 de la North Boulevard en la ciudad de Tampa. Quiero invitarle, mis amados, este jueves en nuestro templo, en el 9712 de la North Boulevard, en la ciudad de Tampa, a nuestro culto donde estaremos adorando, alabando y glorificando al Dios del cielo. Venga, mis amados, que Dios tiene una bendición con tu nombre en ella. Busque de Dios, obedezca a Dios, sométase a Dios y a su palabra y tendrás bendición. No olvide este jueves a las 7:30, amados, en el 9712 de la North Boulevard. Vamos a orar, mis amados, por aquellos que se han comunicado trayendo su petición de oración, sabiendo que el Dios Todopoderoso es obrador de maravillas y contesta la petición de sus hijos. Aleluya. Nos pide la oración Mike Velázquez, Nereida Vargas, pide la oración por salud. También nos envían saludos Isabel Cordero, Carlos y Ana González, Marisa Castillo, y desde el Perú, Marina Torreblanca y familia, Miriam Cárdenas, y desde la República de Cuba, Eunice Cala. Vamos a orar, mis amados, por aquellos que han pedido la oración por sanidad, sabiendo que Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros, dice la Biblia, y por sus heridas nosotros fuimos curados. Creámosle a Dios. Padre bueno y santo, omnipotente Dios, te doy gracias, Señor, porque nos permite llegar a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Padre, glorifícate de una forma en especial. Salva, liberta a aquellos que no te conocen, pero hoy también te suplicamos por aquellos que se encuentran enfermos. Visítale, Señor. Pon tu mano de salud sobre su cuerpo y que reciban un toque de tu mano, Señor. Aquellos que se han conectado, comunicado y aquellos que no. Pero que tú los conoces, Señor, que están ahí, Señor, en el lecho de la enfermedad. Haz un milagro en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, Señor. Amén, amén. No olviden, mis amados, este jueves a las 7:30 en el 9712 de la North Boulevard. Allí estaremos en nuestro templo adorando y alabando al Señor del cielo. Así que, mis amados, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.